Bienvenido a una escalofriante historia de una bruja que tejió una red de oscuridad y terror sobre un pueblo desprevenido. Su insaciable sed de eterna juventud la llevó a cometer actos indescriptibles. Esta es la aterradora historia de una bruja que hizo sacrificios humanos para vivir durante muchos años. Únase a nosotros mientras profundizamos en las sombrías crónicas de esta desgarradora saga. Nuestra historia comienza hace muchos siglos, en un pintoresco pueblo enclavado entre imponentes montañas. Conocido por su serenidad y dicha, la gente común del pueblo no sabía que un mal insondable acechaba en las sombras. Un encantador. La gente del pueblo, sin embargo, no ignoraba del todo la existencia de la bruja. Se susurraban historias de su magia malévola y sus siniestros rituales en voz baja. Pero el miedo los había arraigado en la inacción, transformando su castillo de solidaridad en uno de soledad. Finalmente, las hazañas maliciosas de la bruja se extendieron más allá de su solitario hogar. Se embarcó en una campaña insidiosa, atrayendo a víctimas pobres y desprevenidas a su diabólica morada. Garras de manipulación los inmovilizaron contra el muro de la realidad, donde se dieron cuenta del terror en el que estaban enredados. El tiempo jugó un juego cruel con la bruja, dejándola agarrando en vano a un joven fugaz. Para subsistir, inició la espantosa tradición del sacrificio humano. Los impotentes inocentes fueron sometidos a una horrible prueba de muerte, y su magia chupadora de vidas quemó la fortaleza de su existencia hasta convertirla en cenizas. Cada sacrificio le proporcionó más juventud, más vigor y un escalofriante recordatorio de las atrocidades que infligió. En una interpretación retorcida de la vida, las víctimas de la bruja nunca podrían morir realmente. Sus almas destrozadas quedaron entrelazadas para siempre en su vil plan, una situación espantosa que los atrapó en un estado de sufrimiento perpetuo. Y a medida que pasaron los años, la ciudad fue consumida lentamente por una nube cada vez mayor de miedo y desesperación. Sin embargo, el miedo es una emoción intrigante. Roe el alma hasta que la agonía silenciosa de la intimidación se transforma en un anhelo violento de libertad. Un audaz grupo de habitantes del pueblo, unidos por su angustia compartida, se atrevió a levantarse contra la tiranía de la bruja. Conspiraron en secreto, susurrando de revuelta y preparándose para una batalla que enfrentaría su mortalidad con su inmortalidad. Ante la inminente amenaza de rebelión, la bruja ideó un plan atroz para infundir miedo en el corazón de sus adversarios. Utilizando una mezcla letal de hechizos oscuros y encantamientos malvados, realizó el ritual de sacrificio definitivo que casi agotó los últimos años de vitalidad que le quedaban. Su deliberada ignorancia agitó el caldero de la perdición, poniendo en un tortuoso peligro el destino de su eterna juventud. El aire se llenó de tensión mientras se realizaba el ritual de sacrificio. El otrora hermoso rostro de la bruja se contorsionó en una grotesca representación de la monstruosidad. La tranquilidad pacífica del pueblo fue eclipsada por los gritos escalofriantes de la bruja transformada, ahora una bestia de horror que asolaba todo a su paso, los restos de su humanidad enterrados bajo capas de sed insaciable de juventud. Testigos del horror inimaginable, la gente del pueblo tartamudeaba con incredulidad. La traición de sus sentidos residía en la monstruosa criatura que había surgido de los restos de la otrora hermosa bruja. La gente fue consumida por el miedo cuando sus casas fueron arrasadas, sus vidas apagadas por la furia implacable de la bruja convertida en monstruo. La bruja transformada, ahora encarnación del puro terror, pisoteó la ciudad envuelta. Las calles que alguna vez fueron pintorescas se convirtieron en callejones desolados que resonaban con el rugido ensordecedor de la devastación. Reclamó su antigua morada, convirtiéndola en una fortaleza de malevolencia, lugar de venganza despiadada contra aquellos que se atrevieron a desafiar su búsqueda de la eterna juventud. Impulsada por un odio incomparable hacia quienes se atrevieron a desafiarla, la monstruosa bruja arrojó una espeluznante sombra sobre la ciudad. Se convirtió en el siniestro presagio de un apocalipsis inminente, y su sed de juventud eterna evolucionó hasta convertirse en un hambre de desaparición que lo consumía todo. La otrora pacífica ciudad se había convertido en un inquietante campo de batalla donde los desafiantes luchaban contra los demoníacos, los débiles se aferraban a la fe mientras el terror asediaba su coraje. En un intento en vano de detener el devastador alboroto de la bruja, un pequeño grupo de habitantes del pueblo buscó la ayuda de la sabia local. Conocida por su carácter virtuoso, era venerada por sus dotes innatas, y su profundo conocimiento de las artes místicas. Guiada por una creencia impregnada de determinación resiliente, aceptó liderar la batalla prohibida contra el terror antinatural que asolaba la ciudad. Armada con la gracia de una era olvidada en el tiempo y envuelta en un aura de desafío, la mujer sabia se enfrentó a la monstruosa bruja. Su batalla se desarrolló en el paisaje épico de una guerra extraordinaria, donde el chisporroteo de fuerzas arcanas chocó con los rugidos ensordecedores de un villano monstruoso. Su titánico enfrentamiento mantuvo a la ciudad en un aterrador trance de destino inevitable. La batalla continuó y la gente del pueblo quedó encerrada en un estado precario entre la esperanza y la desesperación. Explosiones de energía radiante iluminaron la noche en marcado contraste con los nefastos poderes de la monstruosa bruja. El aire crepitó con fuerzas invisibles mientras los dos adversarios luchaban cara a cara, alimentados por una mezcla conflictiva de determinación, miedo, desesperación y odio eterno. La victoria parecía fuera de su alcance, y el tiránico alboroto de la bruja no mostró signos de disminuir.
Sin embargo, la mujer sabia, sacando cada gramo de su fuerza de las profundidades del tiempo, finalmente desató un hechizo de poder impresionante. Los vientos amainaron y la tierra tembló cuando los radiantes rayos de energía convergieron, formando un vórtice deslumbrante que consumió a la monstruosa bruja. El vórtice brillaba con la belleza surrealista de la destreza sobrenatural, rodeando a la monstruosa bruja en una deslumbrante demostración de energía. La bruja, incapaz de resistir la insuperable atracción, fue arrastrada al cegador abismo. Lo último que vio fueron los rostros atónitos de la gente del pueblo, arrojados en el espeluznante resplandor de la vorágine de otro mundo. La ciudad quedó congelada después de la batalla épica. El silencio ensordecedor cantó una melodía siniestra, marcando el final de un capítulo atroz en la historia de la ciudad. El caos había disminuido, la monstruosa bruja yacía derrotada y la gente del pueblo había conseguido una victoria ganada con tanto esfuerzo, pero, ¿a qué costo? Su ciudad quedó envuelta en devastación, y su otrora vibrante comunidad ahora era un vestigio destrozado de lo que era antes. Pero donde hay derrota, también está el innegable aumento de la renovación. Impulsada por una energía renovada, la ciudad inició su ardua tarea de reconstrucción. A medida que los resistentes brotes de la civilización rompieron los restos desmoronados de una ciudad que alguna vez fue hermosa, tuvieron esperanza en su corazón. A pesar de la devastadora saga que había ocurrido, se mantuvieron firmes, tejiendo una nueva historia de supervivencia y triunfo. La mujer sabia, faro de esperanza durante la hora más oscura del pueblo, se mantuvo constante durante todo el proceso de recuperación. Aunque había envejecido 100 veces durante el conflicto, su valor no disminuyó. Su presencia fue una tranquilidad constante, una guardiana silenciosa, que consoló e inspiró a la gente del pueblo mientras se embarcaban en su viaje de curación y reconstrucción. La monstruosa bruja, encerrada en el implacable agarre del vórtice, fue inexorablemente arrastrada al abismo del olvido. Atrás la acompañaron los restos de la desesperación del pueblo, absorbidos por el vacío de su desaparición. Aunque su rostro alguna vez hermoso pero traicionero estaba desapareciendo de sus recuerdos, la ciudad siempre llevaría las marcas de su reinado de terror. Con el paso de los años, la ciudad había vuelto a crecer y revitalizarse hasta convertirse en su antigua gloria. Pero la horrible historia de la bruja que se atrevió a alterar los hilos de la vida quedó grabada en sus anales. Las historias de terror que alguna vez estuvieron ocultas fueron reemplazadas por lecciones de coraje, unidad y la lucha constante del bien contra el mal. Aún hoy, el pueblo conserva un aire de misterio y un susurro de oscuridad. La tradición local cuenta la inquietante historia de cómo la monstruosa bruja una vez gobernó con el puño de un tirano, y cómo una sola mujer, encarnación de la rectitud y el valor, llevó a la gente del pueblo a vencer el reinado impío. ¿Quién era ella? ¿Era ella real? Esas preguntas, solo el viento puede responder. La alguna vez hermosa pero traicionera bruja, condenada a un destino peor que la muerte, había absorbido los años de vida que le quedaban a su última víctima. Demasiado cegada por sus deseos, no previó las repercusiones de sus encantamientos. El sacrificio salió mal, dejando a la bruja transformada en una criatura monstruosa. La búsqueda de la eterna juventud por parte de la monstruosa bruja había significado la perdición para la otrora próspera ciudad. Su ira incontrolada allanó el camino para un cataclismo devastador, dejando un escalofriante recordatorio de las catastróficas consecuencias de su deseo ciego de una belleza inquebrantable. La sed de la bruja por la eterna juventud era insaciable, lo que la llevó a someter a la gente inocente del pueblo a terribles sacrificios. No sabía que su insaciable codicia la estaba transformando en una entidad repugnante, portadora de muerte y desesperación. Su propia existencia se convirtió en una historia inquietante impresa de forma indeleble en la historia de la ciudad. La batalla épica entre la bruja y la mujer sabia, que personificaba el bien y el mal, había grabado una cicatriz indeleble en el corazón mismo de la ciudad. Aunque habían luchado por causas contrastantes, su historia estaba entretejida en el tejido de los folclores de la ciudad, uniendo el abismo entre lo conocido y lo desconocido, lo posible y lo imposible. La ciudad había escarificado mucho en su búsqueda de libertad y supervivencia. Pero los inquietantes recuerdos de la monstruosa bruja habían servido como un sombrío recordatorio, tejiendo un manto de aprensión que había envuelto a la ciudad en un aura de misterio y miedo. La oscuridad que había desatado aún persistía, pintando un espeluznante crepúsculo sobre un lugar que alguna vez fue vívido. La historia de la bruja que devoró la vida para prolongar la suya fue un lugar de pavor y desesperación. Su monstruosa transformación había significado la perdición para la desprevenida ciudad, convirtiendo su alguna vez vibrante comunidad en un cementerio de sueños olvidados y vidas arruinadas. Su reinado de terror fue una conmovedora advertencia, que narraba las desgarradoras repercusiones de la codicia y la vanidad. Las secuelas del monstruoso reinado de la bruja habían dejado a la gente de la ciudad marcada por las atrocidades que habían soportado. Sin embargo, el espíritu inflexible que había alimentado su rebelión los impulsó ahora a reconstruir su mundo destrozado. Débiles destellos de esperanza mostraban la promesa de revivir la ciudad, fomentando la anticipación de un resurgimiento después de la indescriptible tragedia.